Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Javier Iriarte y arrancamos una nueva clase. Esta clase que es de este diplomado de Ciencias de la Comunicación orientadas al periodismo digital. Una formación que te permite la ULANS para que puedas capacitarte no solamente en esta área, sino en diferentes áreas. Bueno, señoras y señores, como venimos trabajando, estamos ya en el módulo número 4, ¿sí? Estamos justamente hablando acerca de las concepciones y percepciones sobre el periodismo. ¿Qué estuvimos viendo en la clase anterior? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Hablamos acerca de las concepciones y perspectivas del periodismo, desde el ámbito profesional, es decir, cómo los periodistas se ven a sí mismos dentro de esta profesión y cómo también lo ven otros de otras disciplinas a los periodistas. También estuvimos hablando acerca desde la concepción, desde las ciencias sociales, hablamos también esto de ver al periodismo desde el ámbito legal y jurídico, que tiene que ver justamente con la libertad de expresión, los valores, la integridad, la defensa de la información, la defensa de la comunicación y de la interpretación también que hacen muchos periodistas, y también esto de no avasallar los derechos de otros por el simple hecho de hacer uso de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Estuvimos también hablando acerca de la mediatización, este proceso de la mediatización que básicamente se genera con las sociedades mediatizadas. Hicimos una diferencia entre sociedades mediatizadas en vías de mediatización y sociedades hipermediatizadas, que en este caso son las que estamos viviendo en esta actualidad con una carga impresionante de comunicación, de información, de contenidos a través de los diferentes soportes tecnológicos que en este caso utilizan la red de Internet para poder comunicarse, ¿sí? Estuvimos también hablando acerca de las fake news y la posverdad, que en otra clase hicimos alusión acerca de estos términos. Recordar que fake news hace referencia a noticias falsas, ¿sí? Es un término que se ha creado en el ámbito periodístico, no tiene, digamos, una definición exacta, pero la idea es hacer alusión a esta cuestión de ideas, de noticias erróneas, que no son reales, que no son concretas, ¿sí? Que están tergiversadas, si se quiere. Y una posverdad que viene desde el campo de la filosofía, ¿sí? Que habla acerca de esta cuestión de la multiplicidad de verdades. Bien, hoy arrancamos la clase número 10 de este módulo número 4 y vamos a estar hablando sobre temas que están obviamente relacionados con este módulo 4 y con los temas que ya hemos visto anteriormente. Bueno, vamos a comenzar con discurso y espejo social. Habíamos en otra clase comentado acerca de lo que era esta idea de espejo social, ¿no? De que los medios básicamente eran un espejo de la realidad, y habíamos visto con Verón que esto no era realmente así, que en realidad simplemente reproducían cierta parte de la realidad y no era la realidad en sí misma, ¿no? Y vamos acá a ver a un autor que me parece pertinente para tratarlo con respecto a la cuestión del discurso, que se llama Patrick y que ustedes van a poder leer en profundidad justamente el documento de él en la bibliografía. Bien, ¿qué dice Patrick acerca del discurso? Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta y podamos analizar, porque recordemos que en los diferentes formatos mediales siempre está como factor principal el discurso, ¿no? Ya sea textual, sea verbal, el discurso como la materia imprescindible para toda comunicación, para toda información. ¿Qué dice Patrick entonces? Él dice que el discurso enlaza las circunstancias de lo que se habla o escribe con lo que se dice. También informa que en el discurso aparecen identidades de quienes hablan. Y una tercera opción
él va a mencionar que el discurso tiene que ver con la relación de intencionalidad que los vincula y los condiciona física del intercambio. Esto hablando obviamente siempre de los hablantes, ¿no? ¿Por qué decimos de identidad de quien habla? Porque, bueno, somos seres humanos, cada uno tiene una personalidad, tiene una identidad determinada, cada uno está formado de una manera determinada, tiene ideologías, tiene una forma de manejarse, tiene ciertas costumbres. Es por esto que cada uno de estos ejemplos van formando una identidad en nosotros. Patrick va a decir que el discurso es una manera de decir. Cuando hablamos de decir, nos hacemos referencia también a la cuestión de escribir, ¿sí? No es solamente el hecho de hablar, no solamente es la cuestión de oralidad, sino también gestual, también esta cuestión de poder escribir, todo lo que tenga que ver con la grafía, ¿no? De decir, de codificar o de decir codificada o improvisadamente, ¿sí? Según un conjunto de condiciones intencionales que rige la manera de decir. Existe al mismo tiempo condiciones extradiscursivas y relaciones intradiscursivas, cuyas relaciones producen el sentido del discurso. ¿Cómo se construye este discurso? A ver, porque si lo pensamos rápidamente, podríamos decir que yo mando un mensaje o yo hago alguna pregunta a una segunda persona y esa segunda persona me contesta. Sin duda eso es parte del proceso de comunicación y allí se produce un discurso, pero es importante tener en cuenta que no nos podemos limitar a solo creer que el discurso es eso. Entonces, para decir o para hablar acerca de la construcción del discurso, vamos a mencionar que el sentido nunca está dado de antemano. Se construye mediante la acción lingüística del hombre en situación de intercambio social. Es decir, habíamos hablado en alguna oportunidad, ¿sí? Allá con Saussure, por ejemplo, él estudiaba, por un lado, la lingüística y hacía una diferencia entre la lengua, el habla y el lenguaje. Y él decía que el habla tenía que ver con lo particular y lo personal de cada individuo. Ahora, la lengua tenía que ver con esa cuestión social, o sea, cómo yo me vinculo a través del lenguaje en ciertos círculos determinados, ¿no? Entonces pasamos de algo mínimo a algo máximo si se quiere. Esto justamente tiene que ver con esta cuestión de pensar en construir la acción lingüística del hombre en situaciones de intercambio social. Es decir, el intercambio social se produce a través de las relaciones constantes que tenemos con los demás. Otra de las formas de construir el discurso tiene que ver con el acto de informar. Se inscribe en un proceso en el que se describen, cuentan y explican los acontecimientos. Y vamos a una tercera alternativa también que tiene que ver con la construcción del discurso, es que este proceso se llama transición, porque plantea que para que un acto de comunicación sea válido, los dos interlocutores deben estar en condiciones de reconocer el marco de intencionalidad en el que se produce. Esto que hablábamos en algún momento allá en las primeras clases con respecto a el tema de poder no solamente entender lo que se está diciendo, una causa de pregunta-respuesta, la codificación y decodificación de los temas, sino que siempre tiene que haber una intencionalidad. Yo quiero decir esto o te quiero preguntar esto porque quiero que me respondas de una manera determinada a esto que yo te estoy preguntando. Bien, seguimos en esto que tiene que ver con cómo se construye el discurso, ¿no? Y hablamos también de una cuarta opción que tiene que ver con que desde las ciencias de la comunicación, el concepto de discurso se refiere a la estructura organizada de mensajes que se comunican, ya sea de manera verbal, escrita, visual o a través de otros medios. Se estudia cómo se construyen los mensajes, cómo se transmiten,
cómo es interpretar o cómo se interpreta y qué efectos tiene en la audiencia, en el otro. O sea, no es simplemente hablar, decir, contestar, preguntar, responder, es también interfiere en un conjunto de factores que son importantes de analizar a la hora de pensar esto de la discursividad en la sociedad o como un acto social. Y fíjense que el discurso, podríamos decirlo de esta manera, tiene una estructura y una organización determinada, ¿sí? Hay un contexto en el que se produce, en el aquí, ahora, en el pasado, en tiempos anteriores. Hay una intención, esto que mencionábamos anteriormente de que la intencionalidad es fundamental como parte del discurso. O sea, yo quiero comunicar para qué, para convencer, quiero comunicar para informar, quiero comunicar para entretener. ¿Cuál es mi finalidad? Hay una audiencia que siempre va a estar del otro lado, va a haber una audiencia que está enfrente mío, puede ser un auditorio, puede ser un público que esté escuchando una radio, pueden ser los mismos lectores que estén leyendo un periódico o los televidentes que estén viendo un programa, por ejemplo. Siempre recordemos que en todo discurso siempre hay una producción. Esta producción puede ser una producción de mucha estructura o muy bien armada, en donde yo, por ejemplo, trato de pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir, anotar qué es lo que voy a decir, anotar también cuáles vendrían a ser, cuáles podrían ser las posibles preguntas que me puedan llegar a desarrollar. Y también está esto de la producción simple, en donde simplemente contestamos o al menos hablamos conforme a a lo que pasa en el momento, ¿no? Supongamos que de pronto me preguntan algo y yo contesto y no estuve produciendo. Lo que hago básicamente es en ese momento responder por el conocimiento que yo tengo con respecto a un tema determinado. Hay una recepción, sin duda hay una recepción, o sea, yo emito, alguien recibe esa información y en la mayoría de los casos hay una retroalimentación en donde yo a la vez recibo, digamos, una respuesta de lo que dije al principio, ¿no? Por un receptor. Fíjense lo importante de entender que el discurso siempre va a servir para informar, para entretener, para persuadir, para educar, ¿sí? Estas son algunas de las cualidades que deben tener los medios de comunicación a la hora de transmitir información. Bien, teniendo en cuenta entonces cómo se construye el discurso, cómo se va armando esta idea de discurso, que tiene un proceso, que tiene un desenlace determinado, vamos a hablar acerca de la prensa y las formas de lecturas que tienen las prensas o cómo se tratan diferentes temas en diferentes soportes gráficos. Fíjense, aquí tenemos el título que dice una misma noticia, tratos distintos. Vamos a mencionar entonces el atentado a la AMIA, fue un atentado que se produjo a la Asociación Mutual Israelita en Argentina. Fue un ataque terrorista ocurrido el 18 de julio del año 1994 en la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Hubo una explosión que destruyó el edificio de la AMIA, donde funcionaba justamente esta mutual, asesinando a 85 personas e hiriendo a más de 300 personas. El atentado fue considerado uno de los más graves en la historia argentina y se le atribuye a grupos extremistas. A pesar de numerosas investigaciones, el caso ha sido controversial y complejo, con muchos años de impunidad y acusaciones de encubrimiento. La búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias continúa siendo una lucha activa hasta el día de hoy, ¿sí? Todos los años se recuerda la fecha del 18 de julio como un hecho muy triste en nuestro país
puesto que lamentablemente sucedió esta catástrofe en la AMIA, ¿no? Entonces, el 19 de julio de 1994, la noticia sobre el atentado a la embajada de la AMIA fue la más importante en tapa de los diarios. En el cuerpo del diario Clarín, por ejemplo, se ubicó la noticia en la rúbrica política. ¿Sí? Básicamente, Clarín lo que hace, este diario argentino de muchos años de impresión, publica esta situación en la sección política. Página 12 lo hace en la rúbrica de El País. Noticias que tenían que ver justamente con la nación, ¿no? Fíjense que Clarín publica esta información en la sección política, sin embargo, lo que hace Página 12 es publicarlo en la sección El País. Acá tenemos las portadas de esta noticia que tiene que ver justamente con el atentado a la AMIA. Fíjense que Clarín titula volaron una sede de entidades judías, 26 muertos y 146 heridos. Aún habría decenas de personas bajo los escombros, ¿sí? Cabe destacar, por si no lo mencioné, justamente la AMIA tenía que ver, estaba totalmente ligada a personas judías, ¿no? Que lamentablemente esta situación de judaísmo genera gran controversia en muchas sociedades y en especial en aquellas sociedades que no aceptan los pensamientos distintos, ¿no? O las culturas diferentes. Sin embargo, fíjense que en página 12 tenemos también imágenes en ambas gráficas, en ambos diarios, podemos observar, ¿sí? Las fotos de ese momento terrible. Pero en este caso, página 12 titula simplemente otra vez, ¿no? Como que pasa algo repetido a cuestiones anteriores en ese momento. Fíjense que tenemos epígrafes también que van a mencionar o van a servir como apoyatura a las imágenes. Y bueno, obviamente el hecho en sí de la catástrofe. Después tenemos otros diarios que, bueno, obviamente le dieron una importancia, si se quiere, diferente, o titularon esta noticia en otras páginas, por ejemplo, en otras secciones. Fíjense que tenemos el diario Popular, Locura Criminal, titulaba en su portada, y se puede observar una imagen justamente de la catástrofe y personas alrededor, ¿no? Ahí hay algunos titulares pequeños que podemos observar que obviamente tienen que ver con la noticia. En el caso de La Nación también observamos imágenes, encontramos el título 26 muertos y 27 heridos por el atentado contra la comunidad judía. Fíjense que los titulares obviamente se iban actualizando a medida que se iban encontrando las víctimas, ¿no? de este terrible suceso. Tenemos también las portadas del Cronista, ¿sí? Fíjense que también tenemos una pequeña imagen, pero mayormente este diario lo que hizo fue destacar más que todo la información periodística. Encontramos un titular que dice: el brutal atentado desnuda la vulnerabilidad del país y de su seguridad interna. Por otra parte, el diario Crónica también publica una imagen. Fíjense que básicamente es más del 50% que ocupa la imagen, en este caso la página, y lo demás es más que todo titular, ¿no? Obviamente expresando lo que había sucedido en aquel entonces con el hecho terrible en contra de la AMIA. Se titula Volaron la AMIA, numerosos muertos. Bien. ¿Por qué les traigo yo, en este caso,
los titulares de estas diferentes etapas de diarios gráficos, ¿no? Bueno, básicamente para que veamos cómo se trata la información en distintos periódicos, porque obviamente no en todos los medios, y esto no solamente nos referimos en esta actualidad a medios gráficos, sino también podemos hablar de la televisión, de la radio, inclusive de Internet. O sea, cómo se maneja o cómo se eh, publican las distintas noticias a través de los diferentes medios de comunicación. Obviamente nunca van a ser las mismas porque cada medio tiene una impronta determinada, va a preponderar quizás más una imagen antes que la información, hay otros que van a preponderar ambas cosas y hay otros que van a preponderar quizás más la información periodística y no tanto la imagen, ¿no? Entonces, fíjense que en el caso de las dos primeras noticias, ¿sí? Estamos hablando de Clarín y Página 12, en ambos casos la noticia altera la organización habitual del diario, ocupando un lugar fuera de lo común. ¿Y esto por qué? Porque supongamos que eh, el diario Página 12 publica, como bien dijimos anteriormente, eh, supongamos que el Página 12 publica en la sección El País el atentado contra la AMIA, desestructura la información que comúnmente se venía publicando en esa sección, ¿se entiende? Lo mismo pasa en el caso de Clarín, que lo publican en la sección de política. Entonces, por eso es que decimos que van alterando la organización del diario, ¿no? Según el tema y la problemática, en este caso, que haya acontecido. En el caso de La Nación, el hecho es categorizado como policial y nunca saldrá de esa sección, así se trate de un hecho político y no altera la estructura general del diario, ¿no? Fijémonos, estamos acá en el diario La Nación, por ejemplo, que es otro ejemplo, el diario La Nación que básicamente, si podemos observar, tenemos básicamente como un 50% de imágenes, o podría animarme a decir un 55% de porcentaje de imágenes y un 45% de información periodística. Entonces, en el de La Nación, el hecho está categorizado o está en la sección policial, ¿no? Porque el diario considera que el hecho justamente tiene que ver con cuestiones dentro de esa área, ¿no? Dentro de lo policial. Hablando de justamente el diario La Nación, que también es otro diario argentino, el hecho es categorizado como policial y nunca saldrá de esa sección, como bien dijimos anteriormente. Sin embargo, en el caso de Clarín, Página 12, y la prensa, hay una significación de catástrofe, ¿no? Y se expresa en la distorsión que el tratamiento del hecho produce en la estructura habitual del diario. En estos tres casos, el hecho ha alterado al mundo y también al diario. ¿Sí? Básicamente, lo que se hace, como dijimos anteriormente, se coloca la noticia en una sección determinada y no solamente desestructura la organización informativa del diario, sino que también hay una alteración del mundo, una alteración de la sociedad, porque nos corresponde, nos compete a todos los argentinos y les compete a los judíos por un hecho terrible que sucedió en la década del 90 aquí en la Argentina. En el caso, por ejemplo, de La Nación, el atentado no ha alterado al mundo ni tampoco al diario, cultura general del diario, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? En la mayoría de los casos hay diarios que tratan las noticias como si no fueran novedades, ¿no? O no le dan la trascendencia necesaria, siendo que son hechos realmente de suma importancia, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay diarios o hay medios que van a tratar la información como una información más y no como algo relevante, ¿no? Yo creo que tanto este caso como el caso de las Torres Gemelas y muchos otros casos más necesitan o requieren al menos que ocupen un lugar importante dentro del medio de comunicación, ¿no? Tratarlo con tiempo, entender qué es lo que sucedió, cómo sucedió.
¿A qué sector básicamente ha afectado? ¿Cómo afecta este fenómeno, este accidente, esta situación a la economía, al medio ambiente, a la misma sociedad, a la cultura? Entonces, es en esos casos cuando le damos la importancia necesaria a la información dentro de un medio de comunicación. Bien, diferentes medios van dibujando diferentes interpretaciones. Y fíjense que esto es una realidad. Y acá aparece lo que en algún momento hablamos acerca de la subjetividad, ¿no? Las conjeturas podrían ser muchas, ¿sí? Un diario puede decir, bueno, el atentado surge por este motivo, surge por la cuestión de la ideología, el atentado surge porque los argentinos no desean una comunidad judía en el país, y así pueden surgir miles y miles de hipótesis con respecto a un hecho determinado. Maneras de interpretar a las víctimas. Por ejemplo, para Clarín, las víctimas somos todos los ciudadanos argentinos y debemos defendernos, ¿no? Esto quiere decir que este inconveniente, este hecho aberrante que sucedió en la AMIA, según Clarín, nos interpela a todos, ¿no? No solamente a la comunidad judía, sino también a los argentinos, porque pasó en un lugar de la Argentina. Entonces, ¿cómo no hacernos parte de un hecho que realmente conmocionó a la sociedad en general? Sin embargo, en el caso de la prensa, las víctimas son ellos, son los judíos, una minoría que reclaman solidaridad por parte de los demás, ¿no? Fíjense la diferencia que hay y que tenemos acá entre lo que es la idea de Clarín y la prensa, ¿no? Entonces acá, básicamente, sin duda, se van desdibujando esto que decíamos anteriormente de las interpretaciones que cada uno puede llegar a tener, ¿no? Y el enfoque que cada medio le quiere dar también. Bien, este es el problema crucial de la construcción de los colectivos, de los actores sociales y asociados al atentado. Bien, notas periodísticas y nota de prensa. Vamos ahora a pasar a este tema que es importantísimo a tener en cuenta, luego de haber hablado un poco acerca de cómo se manejan las distintas noticias en diferentes medios de comunicación, que no siempre van a ser las mismas, ¿sí? Esto tengámoslo siempre en cuenta, que una editorial no va a tratar el tema como lo va a tratar la otra, un canal de televisión no va a tratar la información como lo va a tratar otro, ¿sí? Eso es importante a tenerlo en cuenta. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de notas periodísticas y notas de prensa? Siempre tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia. Si bien hay una pequeña línea delgada que asocia una con la otra, hay que tener en cuenta que hay diferencias entre notas periodísticas y notas de prensa. Vamos a ver ahora este video para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de la organización o quehacer de las noticias. Antes de iniciar, es necesario entender qué es una noticia. Una noticia es una narración objetiva, veraz, completa y de un acontecimiento importante de interés general. Es necesario recalcar que la noticia excluye de manera inmediata cualquier tipo de opinión personal. Es decir, el autor no se puede inmiscuir en los hechos narrados, porque esto entraría en otro género periodístico. El periodista siempre debe procurar por conseguir fuentes fiables que ayuden a nutrir la noticia, es decir, no se pueden guiar a través de los chismes o rumores, ya que estos no son noticia. Mencionando las fuentes, es muy importante saber conseguirlas, porque a veces en la búsqueda de la chiva informativa se caen en errores como los que vamos a ver a continuación. Y nos golpearon, la mayoría éramos mujeres y niños. Veo que usted está embarazada. No. No estoy embarazada, es panza normal. O sea que ella se dio cuenta que el marido tenía otra mujer. Había tenido otra mujer. Sí. Y por esa razón es que tomó herbicida. Aquí está el hombre de ella. ¿A usted que lo cela la muchacha? A yo. Sí, a yo, me cela ella, sí. Pues si llega un conductor, Dios no quiera, lamentablemente lo llega a atropellar, ¿qué pasa ahí? Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no?
Pero ¿usted le parece una respuesta válida? No, pero es mi respuesta. Son casos totalmente graciosos, pero que en la práctica y en el profesionalismo no se ven nada bien. Así que si tú estás buscando ser periodista, la idea es que trates de manejar tus fuentes de la manera más correcta y lo más fiable posible a los hechos que pretendes narrar. Todas las noticias deben incluir 3 elementos que no pueden faltar en ninguna de ellas para que sean muy atractivas y sean unas noticias bien estructuradas. ¿Cuál es el primer elemento? El título. El segundo, llamado lead, y el tercero, el cuerpo de la noticia. Vamos a repasar cada uno de ellos. Vamos con el título. Tal vez alguna vez te has preguntado ¿por qué se escriben en los periódicos tantas noticias y por lo general no son leídas todas? Pues bien, la situación es muy sencilla. Muchos periodistas no titulan correctamente sus noticias y a veces el lector nada más se queda con esta línea. Por eso el título debe ser muy consistente, muy concreto y debe resumirle al lector lo que se va a encontrar en la noticia. Veamos a continuación unos titulares exitosos que posiblemente, si yo tuviera la prensa a la mano de ese año, devoraría esa noticia. Bueno, fíjense qué importante es entender cómo se produce la noticia, ¿no? Esto lo hablamos en alguna oportunidad, estuvimos en clases anteriores comentando acerca de qué es lo mejor a la hora de titular una noticia, cuáles son los componentes que tiene una noticia, pensar en los elementos principales de la noticia, esto de pensar también en la pirámide invertida de la que hablamos en algún momento, ¿no? Todo esto lleva a que un trabajo periodístico sea lo más profesional posible. Y esto sirve como ejemplo para saber crear titulares memorables que perduren en la historia. El primero es este titular inspirador: el hombre ha pisado la luna. Para cuando salió esta noticia, tan solo medio siglo antes o menos, apenas el hombre estaba volando y ya se alcanzaba el logro para la humanidad de pisar la luna. Otro titular de alto impacto es este que probablemente analizaremos en un solo video, y es la renuncia del presidente Richard Nixon a causa de precisamente un escándalo periodístico. Si sabes el nombre del escándalo, escríbelo en los comentarios. Vemos esta idolatría que se vivió en algunos medios argentinos cuando falleció Evita Perón, con títulos un poco impositivos y poco ortodoxos hacia el espectador. Por algo dicen que los medios de comunicación son el cuarto poder. Creería que este titular es de los que más fue esperado por los alemanes del Este, luego de esta toma por parte de los soviéticos durante varias décadas. Ahora vemos un titular que conmocionó a Colombia y fue el asesinato del precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, a manos del extinto cartel de Medellín. Sin embargo, lo quise colocar porque es un título que con solo 2 palabras narra una tragedia en la democracia de un país. Finalmente, no podía faltar el titular de New York Times cuando Barack Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos, y lo titulan que hace historia al ser el primer presidente afroamericano en llegar al despacho oval. Como acabamos de ver, el titular es muy importante en la noticia, pero el párrafo inicial, o también llamado en la jerga periodística el lead, gancho o el párrafo líder, debe ser muy conciso. Debe ser un párrafo lo suficientemente nutrido para que el lector decida quedarse a leer la noticia. Bueno, con respecto a lo que dice acerca del lead, es importante, habíamos comentado en otras clases con respecto a la cuestión de los párrafos cortos, ¿no? Esto de pensar en una estructura lo más simple, sencilla, para que el espectador o aquel lector que va a tomar el periódico o que va a leer la noticia en algún medio digital pueda, no se pierda en la lectura con tanto contenido, sino que tenga contenidos que sean básicamente sencillos a través de párrafos cortos. Esto que habíamos comentado en algún momento. Fíjense que aquí el muchacho lo que está comentando es justamente acerca de la cuestión de los titulares. Estos titulares que van a permitir que nosotros podamos, en cierta manera, por así decirlo, caer en la tentación de querer leer ese artículo, ¿sí? Entonces, es ahí donde tenemos que tratar de ganar
por así decirlo, la atención de aquellos espectadores, de aquellos receptores, con un titular que sea atractivo. De ahí en más, el lead del cual va a hablar él, siempre cortito, conciso, y en donde vamos a poder leer un poquito más o un desarrollo más de lo que es ese título. Podría llamar como un mini resumen con los datos más importantes o un abrebocas para que definitivamente quien está consumiendo la información decida consumir tu contenido. Revisemos un ejemplo. Veamos el asesinato de Luis Carlos Galán, como el periodista, a través de su experticia, logró crear un lead memorable para toda la vida. En un día de horror para Colombia, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, una de las grandes figuras liberales de este siglo y precandidato a la presidencia, fue asesinado anoche por un sicario que le disparó a quemarropa durante una manifestación en la población de Soacha. Este lead ejemplo, aparte de engancharlos con la información, está adornado con un epíteto, una figura literaria. Miremos, en un día de horror, es necesario dar este consejo, pero para escribir bien o ser un buen periodista hay que leer mucho, leer literatura, prensa, historia, cultura general. Un conocimiento grande de la realidad puede ayudar a redactar mejores noticias. Llegamos a la tercera parte del video, que es la estructura o cuerpo de la noticia. Para esto es necesario usar la teoría de la pirámide invertida, donde nos imaginamos una pirámide, pero al revés. Se la dejo aquí para que la vean, donde el título va en la parte más grande de la pirámide. Después le sigue el lead y toda la información va descendiendo. Es decir, la información más importante va al inicio de la noticia y los hechos menos relevantes van al final, nunca al revés. Yo considero que saber organizar la información es la clave del éxito de todos los periodistas para crear noticias que definitivamente estén bien estructuradas y dejen una huella en las hemerotecas y en todos los periódicos o medios de comunicación donde sean publicados. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ha sido para mí un placer y espero haberte ayudado. Si tienes dudas, me puedes escribir a mí. Bueno, creo que fue muy claro, ¿no? La verdad que esto nos ayuda a entender un poquito más acerca de cómo producir esas noticias periodísticas que van a ser realmente de importancia a la hora de escribir o narrar un hecho determinado. Habíamos dicho anteriormente acerca de nota periodística y nota de prensa. Vamos a ver primero cuáles son las diferencias, pero también vamos a ver cómo describirlas o cómo realizarlas a la hora de hacer un tipeo a través de la computadora o en todo caso a través de algo manual, si se quiere. Si yo quisiera escribir algo de manera manual para después pasarlo a la computadora, lo puedo hacer sin ningún inconveniente para luego volcarlo en diferentes formatos. Bien, en el caso de la nota periodística, podemos mencionar que es un relato referido a un acontecimiento de actualidad que queremos que suscite el interés del público y que colocaremos en nuestras plataformas virtuales. Algo que también hay que destacar con respecto a la nota periodística es que es uno de los formatos de comunicación más utilizados y consiste principalmente en la presentación de hechos sucedidos de manera reciente. Se caracteriza por ser un texto que describe los hechos de manera sencilla, con oraciones breves y párrafos muy cortos. Fíjense que volvemos nuevamente a esta cuestión de la economía de palabra, ¿no? Este lead en donde podemos básicamente desarrollar un poco más acerca del título que leímos anteriormente, nos va a ahondar un poquito más en la noticia y después leeremos todo lo que sigue en el cuerpo de la noticia. Ahora, ¿qué es la nota de prensa? Para que podamos hacer esta diferencia. Bien, la nota de prensa básicamente lo que busca es que el periodista y medios se interesen en ampliar la información, redactando una nota periodística o un reportaje, realizando una entrevista o incluso escribiendo un artículo de opinión.
¿sí? Fíjense cuáles las dos diferencias con respecto a una y a la otra, para que podamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de nota periodística y nota de prensa. La nota de prensa podríamos ubicarla más que todo del lado del género de la columna o en formatos de opinión. Vamos a la nota periodística. Yo les voy a dar algunos consejos para que ustedes puedan entender cómo armar una nota periodística, cuáles son las claves para poder armar una buena nota periodística, que no son las claves 100% verídicas y reales. Ustedes pueden hacer una nota periodística y la pueden hacer realmente muy bien, sí, obviamente conservan una cierta estructura que en este caso es la que siempre se debe respetar. Ahora, ¿cómo construimos una nota periodística? Bueno, habíamos dicho anteriormente, es importante esto de pensar en los títulos atractivos, y esos títulos que van a llamar la atención del espectador para que puedan leer la nota. Distinguir los hechos principales de los detalles. Esto también es fundamental, es decir, yo voy a leer y ¿qué voy a leer de esa noticia? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que realmente me interesa? ¿Cuál es el hecho importante para entender? Si yo leo un titular atractivo y comienzo a leer la nota y realmente la nota no me dice nada y no me dice nada y no me dice nada, pierdo la atención y lo que hago es descartar el artículo. Entonces, es importante esto de distinguir los hechos principales, mencionarlos en primera instancia en ese lead que hablábamos anteriormente, para poder introducirnos o para poder detallar un poquito más el título que leímos anteriormente. También es importante priorizar los hechos. En caso de que sean varios, obviamente siempre destacar estos mismos, de acuerdo a su importancia y a los objetivos comunicacionales que nos hayamos planteado. También es importante identificar los antecedentes que aportan a entender la idea principal de la nota. Bien, vamos ahora a entender o, en cierta manera, a comprender cada uno de estos pasos, ¿no? Con respecto, estamos hablando de la nota periodística, vamos a hablar acerca de cómo configurar correctamente un titular, que si bien ya lo hemos hablado, pero lo hemos hablado desde el punto desde las noticias periodísticas a través de la prensa o de los medios gráficos, si bien estamos hablando básicamente de lo mismo, pero es como para poder enriquecer todo lo que hemos visto anteriormente. El titular, ¿cómo debe ser el titular de la nota periodística? Bueno, hay que destacar que el titular siempre va a ser la palanca, ¿sí? Ese trampolín que me va a llevar a pensar a mí qué ha sucedido o a imaginar qué ha sucedido. Es básicamente la palanca que motiva a la lectura del artículo. Si yo tengo un titular que no es atractivo, sin duda no lo voy a leer porque no me va a dar ganas de leerlo o voy a pasar a otra noticia. Sin embargo, si ese titular capta mi atención, sin duda voy a continuar con la lectura. El titular define si la gente continuará con la lectura o lo abandonará. ¿Sí? Es esto que básicamente venimos hablando. El titular debe ser corto, debe ser ágil, atractivo, debe ser vendedor, o sea, vender la noticia, ¿no? Yo con simplemente leer ese titular capta mi atención y está comprando mi atención, básicamente. Es por ello que se recomienda no extenderse de las 6 palabras para que los o las lectoras puedan de forma rápida comprender el contenido, ¿sí? O no lo pasen rápidamente. Los buenos titulares tienen 5 aspectos característicos. Recordemos, los buenos titulares tienen 5 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son ellos? Bien, la especificidad, ¿sí? Tiene que ser específico, tiene que ser sencillo, ofrecer contenido provechoso, que llame mi atención, ¿no? Que mi mirada se quede ahí en esa noticia. Tener sentido de inmediatez. La inmediatez, recordemos que es algo muy común en la actualidad. Y por sobre todas las cosas, esto nos remite a pensar en la necesidad de publicar cosas actuales. O sea, se mencionó hoy, pasó hoy, ocurrió hoy. No estamos hablando de hechos de ayer, de antes de ayer. Son cosas que pasan en esta actualidad.
Generar interés periodístico, obviamente que la gente se interese por la lectura, por la noticia. Y ser entretenidos. En algunos casos, obviamente, según corresponda, siempre ser entretenidos o que llamen la atención por el lado del entretenimiento, ¿no? Si estamos titulando en noticia acerca del fallecimiento de una persona o el asesinato, sin dudas ahí obviamente no va a haber entretenimiento. Pero si vamos por el lado de la comicidad o por el lado del chiste y la gracia, podemos crear un titular que sea entretenido y gracioso para llamar la atención. Bien, palabras claves. Esto es importantísimo. Esto va a permitir que aparezca de manera más efectiva en los motores de búsqueda. Si estás escribiendo sobre un evento o sobre una gran historia, mencionar el suceso en la parte delantera del titular, omitir las palabras innecesarias, no entrar en detalles de la información en el titular, ¿no? Si ya básicamente titulamos nuestra noticia, es importante que en el cuerpo no hagamos alusión a lo que ya mencionamos anteriormente, sino que podamos explayarnos con respecto a la información. Fíjense aquí en estos ejemplos que tenemos. El primero dice, Minam premia experiencia de siembra y cosecha de agua de lluvia. En el segundo ejemplo tenemos la experiencia siembra y cosecha de agua de lluvia gana Premio Ambiental 2014. Fíjense la diferencia que hay entre un titular y el otro, ¿no? Esto es importante que podamos tener en cuenta. Si vos te dedicás o querés dedicarte a la redacción de noticias a través de blogs o páginas web, o asimismo a través de la misma prensa, recordá que podés practicar esto de la voz pasiva y voz activa como una forma de poder llamar la atención y realizar buenos titulares. Bien, colocar nombres completos. Siempre se recomienda esto. Si la nota está referida a una personalidad específica, los nombres deben ser incluidos en el título y, si lo amerita, al inicio del titular. Debemos asegurar que los nombres propios estén correctamente escritos y en su totalidad. Por ejemplo, en la primera línea tenemos el titular muere Nelson Mandela. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de quien fue una figura muy representativa para el continente africano, ¿sí? El título básicamente lo dice todo, ¿no? Muere Nelson Mandela, el expresidente, que básicamente con el título yo puedo sacar un montón de conclusiones que justamente va a hablar acerca de África, acerca de los problemas que tuvo en el último momento, motivo por el cual falleció, o puedo pensar que la democracia está de luto en ese continente. Puedo pensar un montón de cosas que justamente están relacionadas con el exmandatario, ¿no? En la segunda línea tenemos el ejemplo de las 20 mejores frases de Nelson Mandela. Y en el tercer ejemplo, el titular dice, murió Nelson Mandela, el líder sudafricano que puso fin al apartheid, ¿no? Fíjense que son 3 titulares diferentes que en este caso podríamos analizar. El más impactante, para mí, sin dudas, podríamos decir que el primero básicamente me está mencionando el hecho importante y que obviamente a medida que yo vaya leyendo la noticia me voy a estar enterando del por qué ha fallecido y otros datos interesantes acerca de la persona, ¿no? En el caso del segundo titular, quizás este podría utilizarse no para mencionar acerca del fallecimiento del exmandatario, sino en todo caso podría ser para días posteriores, ¿no? Como en cierta manera pensar en cuáles fueron las cosas, cuáles fueron las acciones importantes de esta personalidad muy significativa para el pueblo africano, ¿no?
que este segundo titular lo podríamos poner en el titular quizás de una tercer tirada de periódico, si se quiere, un tercer día después de haber fallecido quizás el exmandatario, como para pensar en todas las cualidades o cuestiones positivas que acompañaban a esta personalidad. Es importante no contar todo, todo en el titular, ¿no? No toda la historia debe ser contada en el titular. Recordemos simplificar lo más posible, un título muy sencillo, acotado si se quiere, siempre obviamente que no quede fuera de contexto, porque yo no puedo titular una noticia con la palabra muere, porque básicamente no me dice nada. Entonces es importante siempre tratar de realizar una redacción que sea realmente correcta y que al menos me indique acerca de lo que yo voy a leer, ¿no? Bueno, si bien el titular debe resumir la noticia, también se debe dejar al lector con la necesidad de saber un poco más, ¿no? Es decir, yo leo muere Nelson Mandela. Este titular me va a dar pie a que yo tenga la necesidad o las ganas de saber por qué fallece esta personalidad. ¿Qué le sucedió? ¿Cuál fue el motivo? ¿Sí? Fíjense, tenemos dos ejemplos. Lo que sí se debe, por ejemplo, redactar sería el primer ejemplo que tiene que ver con la ley laboral juvenil derogada en el Congreso por mayoría. En el segundo caso, leemos con 91 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones, se votó por derogar la ley. Fíjense que el primer titular tiene mucho más peso que el segundo, ¿no? Quizás no nos interesa cuántos votos fueron a favor, cuántos fueron en contra, quizás no nos interesa cuántos votos fueron nulos. Sí, en primera instancia nos interesa saber si fue o no fue derogada la ley, ¿no? Después, yo a medida que vaya leyendo la noticia, seguramente voy a ver los demás detalles que se leen, por ejemplo, en el segundo titular. Es importante, es trascendente que nosotros como profesionales de las noticias tratemos de conocer a ese público, tomemos en cuenta las necesidades que tiene, tomemos en cuenta cuáles son los intereses que tiene esta persona, ¿no? Este público que está del otro lado, que es el que nos va a elegir constantemente. Entonces, debemos considerar que nuestros lectores no solo son del ámbito local, regional o nacional, sino que nuestra nota también puede ser leída por personas de otros países. Por lo que el titular que elaboraremos debe ser entendido por todos, ¿no? Esto es importante tener en cuenta la cuestión de la redacción, el no utilizar lunfardos o regionalismos que de pronto no se puedan entender si alguien de otra ciudad o de otro país lo lee. Es importantísimo. Yo creo que hoy por hoy es un gran problema que tiene el periodismo de caer justamente en estas cuestiones, ¿no? De los lunfardos y regionalismos que de pronto no se llegan a entender cuando personas de otras culturas o de otros países o de otras nacionalidades las leen y no llegan a comprender a qué se está refiriendo. Obviamente cuando van leyendo la noticia caen en cuenta, pero es importante tener en cuenta que hay que omitir ciertas palabras que no van a ser entendidas por todos. En el primer ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, lo que no se debería hacer sería titular Ley Pulpín, derogada en el Congreso por mayoría. Lo que sí se debería titular sería Ley Laboral Juvenil, derogada en el Congreso por la mayoría. Fíjense que eso de Ley Pulpín en primera instancia hay muchos que no van a entender y por ende quizás pasen a otra noticia o simplemente no les interese leerla, pero sin embargo ponemos palabras claves como ley laboral juvenil, sin dudas va a llamar la atención.
Bien, lo que hablábamos con respecto al lead, ¿sí? La entrada o lead. Esto que mencionaba recién el muchacho acerca de básicamente una síntesis acerca de lo que leíamos en el titular, ¿no? Esta síntesis o este lead me va a permitir a mí ahondar un poco más en la información. Este es el primer párrafo de la nota, está situado entre el titular y el cuerpo de la noticia. Aquí se escogen cuidadosamente los datos que se consideran principales. En su desarrollo, la nota periodística debe responder a las preguntas que ya hemos visto anteriormente, que tienen que ver con las 6 W del periodismo, que son qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. En la entrada se menciona y resuelve la pregunta más importante dependiendo del tema del cual se está escribiendo. Si estás escribiendo sobre un rebalse de relave minero o un derrame de petróleo, la pregunta sería ¿dónde ocurrió? Si es sobre un resultado electoral o quién ganó, en este caso, por ejemplo. Si es sobre una premiación, sería qué o a quién se ha premiado, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el cuerpo de la noticia periodística tiene que tener ciertas características. A partir del segundo párrafo, ¿sí? Lo que vamos a hacer básicamente es hacer una ampliación de la nota con detalles importantes que van a aportar justamente a la entrada. Se hace una breve explicación de antecedentes colocando datos que den a los lectores una idea completa de las razones que dieron origen al hecho que estamos planteando en la nota. Finalmente, complementamos la nota con detalles adicionales del hecho principal. Entonces, recordemos que tenemos en una primera instancia el cuerpo de la nota, después los detalles importantes, si se quieren, y los antecedentes justamente del hecho sucedido. Bien. Es importante como recomendación ser conciso, ¿no? Siempre se recomienda que el texto tenga al menos entre 400 palabras, que más o menos podríamos decir, en este caso, que tendríamos entre 4 o 5 párrafos de 4 o 5 líneas cada uno, teniendo en cuenta estas 400 palabras. Incluir citas, bueno, es importante aprender a citar cosas que sean de interés o importantes para lo que uno quiera decir, ¿no? Pero sobre todo que aporten el contenido de la noticia, ¿no? Por ejemplo, citar a alguna personalidad, citar lo que dijo algún gobierno, algún presidente, algún político que de pronto, bueno, apoye la noticia que estamos exponiendo. Incluir datos numéricos, las cifras respaldan lo que estás diciendo y lo hacen más consistente. No olvidemos indicar la fuente de dónde provino el dato, ¿no? Es decir, si yo estoy mencionando algo que no lo estoy diciendo por mi propia cuenta, que no es que lo produje yo, es importante siempre citar de dónde sacamos la información o quién es la personalidad que ha dicho tal información para poder respaldar la información y esto va a hacer que sea mucho más verídico. Tenemos acá unos ejemplos. El primero dice, la pobreza afectó en el 2014 al 28% de la población de América Latina, lo que revela que su proceso de reducción se ha estancado en torno a ese nivel desde el 2012. Mientras que en ese mismo periodo la indigencia aumentó de 11,3% al 12%. Todo ello en un contexto de desaceleración económica, afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su informe Panorama Social de América Latina 2014, presentada el 26 de enero. Fíjense que con todos estos datos, yo básicamente me estoy respaldando. Primeramente estoy
dando credibilidad a la noticia, y por otra parte estoy básicamente citando fuentes que son reales y por ende va a permitir que lo que estoy diciendo no sea realmente una ironía o una fake news o una mentira. Fíjense en el segundo ejemplo, dice, según datos de la FAO, en nuestra región, el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural. Si ustedes, por el motivo que sea, quieren contrastar esta información, lo pueden hacer a través de cualquier otra página, a través de cualquier otro medio, no hay ningún inconveniente. Siempre es importante tener dos miradas distintas para corroborar si los porcentajes, o si las fechas, o si los nombres están correctamente. Bien, con respecto a las buenas imágenes o a las imágenes pertinentes dentro de la nota periodística, es importante siempre entender que la imagen va a llamar mucho más la atención, ¿no? Esto quiere decir que si tenemos una foto, como apoyatura la información siempre va a ser mucho mejor recibida. Ahora, ni hablar del beneficio de lo audiovisual, pero en el caso de los medios gráficos, como el diario impreso, es muy difícil colocar este formato dentro de la prensa, ¿no? Pero sí lo podemos utilizar, por ejemplo, en páginas web. Allí esta cuestión de la multimedialidad permite justamente la posibilidad de ver imágenes, también ver videos. Bueno, ¿qué pasa con la imagen? Bueno, la imagen que acompañe la nota debe resumir el contenido de la información que proporcionamos en la nota. Básicamente tiene que ser una imagen que tenga que ver justamente con lo que estamos mencionando. Ahora, si la imagen no tiene absolutamente nada que ver con la nota, sin dudas vamos a perder la atención del espectador. Hay que no olvidar de colocar siempre una leyenda cuyo contenido describa un poco la imagen. Acá estamos hablando básicamente del epígrafe, ¿sí? Esas pequeñas palabras que encontramos debajo de la imagen que básicamente va a reforzar lo que estamos viendo en la imagen. Esto no quiere decir que debamos recargar de mucha información que distraiga al lector del objetivo de nuestro mensaje, pero sí siempre hacer algún agregado con respecto a la imagen. Ahora supongamos que nosotros en el cuerpo de la información vamos a mencionar, como verán ustedes a continuación, en la imagen destacamos acerca de lo que estamos diciendo. Bueno, básicamente no es necesario colocar ese epígrafe. Las fotografías deben ser captadas en alta resolución. Sí, es importantísimo que sean imágenes nítidas, que se puedan ver y apreciar sin ninguna dificultad, ¿sí? Que no sean, que no tengan, digamos, poco brillo. Siempre se recomienda que sean claras, ¿sí? Y algo fundamental es colocar el crédito. Es decir, que si yo no tomé esa imagen y a esa imagen me la compartió algún colega o la saqué de alguna página web, es importante siempre destacar el lugar de donde yo saqué esa imagen o quién la tomó. ¿Qué sucede con la cuestión de los videos en lo que respecta a la nota periodística? Bueno, recordemos que anteriormente ya habíamos dicho que esto de lo audiovisual siempre llama mucho más la atención. La imagen que acompañe la nota debe resumir el contenido de la información que proporcionamos en la nota. Esto es lo mismo sucede con las imágenes. Cuando tenemos un video, siempre este video tiene que ir acompañado debe acompañar, mejor dicho, la información que estamos leyendo. Bueno, podemos utilizar herramientas sencillas como YouTube, esto en caso de los videos, ¿no? O Vimeo, que también es otra plataforma que nos permite y posibilita la chance de tener soportes audiovisuales para acompañar las noticias, para obtener de forma rápida el código de los videos que queremos compartir. Ahora, ¿qué sucede con la cuestión de los audios? También sin duda aportan
al contenido de nuestra nota periodística, ¿sí? Es decir, si estamos mencionando acerca de una entrevista que se le hizo al primer mandatario de los Estados Unidos, es importante, al menos si no tenemos un video, que tengamos el audio justamente de esa entrevista para poder respaldar lo que estamos diciendo. En Internet podemos encontrar diversas plataformas de audio donde podemos almacenar los audios y compartirlos en la nota insertándolo a través de un link determinado. Bien, importante esto para que no nos olvidemos. Tenemos que procurar que nuestro material sea corto, de buena calidad, que sea entendible, que estén en un formato de tamaño pequeño, que no cueste mucho descargarlo en caso que queramos descargar la información, o que no sea muy pesado a la hora de poder subirlo, porque en muchos casos hay blogs o páginas que lamentablemente no lo reproducen al 100% porque no se terminó de completar justamente por la cuestión del tamaño. Y sobre todo que, bueno, esto que decíamos anteriormente, que se pueda descargar, ¿no? La posibilidad de que si yo quiero trabajar con esa información, tenga la chance de poder justamente descargar el material para poder reutilizarlo. También es importante poner visible los botones de las redes sociales, invitando siempre a que conozcan más de nuestro trabajo institucional en nuestras plataformas virtuales, ¿sí? Esto de siempre incitar al espectador a que nos siga en las redes sociales o a que de pronto puedan ver el contenido mucho más ampliado en nuestras redes sociales, y esto va a hacer que podamos captar así adeptos, ¿no?, a nuestras distintas redes sociales. Bien, vamos ahora a ver este video que tiene que ver, que nos incita básicamente, o que nos da una mirada totalmente mucho más amplia de cómo hacer una nota periodística. Básicamente esto que veníamos hablando, pero mencionarlo de una manera mucho más sintetizada para poder hacer un repaso acerca de cómo hacer una nota periodística. En la actualidad, una diversidad de medios de comunicación difunden noticias locales, nacionales e internacionales. Mantener informada a la gente es uno de sus propósitos. La nota periodística es uno de los formatos de comunicación más utilizados y consiste principalmente en la presentación de sucesos recientes. Se caracteriza por ser un texto que describe los hechos de manera sencilla. Para investigar una noticia, el periodista busca responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué del suceso. Al redactar un texto, los reporteros organizan la información utilizando la pirámide invertida. Esto quiere decir que los datos que se consideran más importantes los presentan al inicio del texto y continúa con la narración de los hechos en un orden de mayor a menor importancia. Al inicio se presentan de forma resumida los datos del suceso. A este resumen se le llama la entrada de la nota y proporciona en el primer párrafo la información más importante con la finalidad de atraer la atención del lector. Título. El titular debe ser corto, ágil, atractivo, vendedor. Deben ser específicos, ofrecer contenido interesante, ser entretenidos para que el lector se motive a leer toda la nota. Entrada. Como ya lo mencionamos, se resuelve la pregunta más importante dependiendo del tema del cual se está escribiendo, como el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué o qué. Lo siguiente es el cuerpo de la noticia. Se agregan otros datos importantes de la nota, así como una explicación de los antecedentes, dando a los lectores la idea completa de las razones que dieron origen al suceso que estamos narrando. Complementos. Finalmente completamos la nota con datos adicionales del hecho principal. Por lo que se refiere al estilo, la nota periodística se caracteriza por la brevedad,
predominan las oraciones y los párrafos cortos. Claridad. Usa un lenguaje sencillo y directo. Sencillez. Se integran los datos más relevantes. Utiliza buenas imágenes. No olvides colocarle una oración que describa brevemente la imagen. Ahora sí estás listo para empezar tu propia nota periodística. Recuerda siempre que la información que vayas a compartir debe ser real y verificada. La práctica de la escritura de este texto te convertirá en un mejor escritor. Lo importante es que te animes a iniciar tus propias notas. Bueno, básicamente esto que mencionaba ahí la locutora, lo importante es poder animarte, ¿no? Si bien no es nada nuevo de lo que ya hemos visto, el hecho de poder animarse a aquellos que quieran incursionar en el periodismo, que de pronto están realizando alguna carrera de periodismo, de comunicación social, puedan ir practicando de esta manera. Bien, ahora vamos a la nota de prensa. ¿Sí? Habíamos visto la diferencia, nota periodística y nota de prensa. ¿Sí? La nota de prensa, recordemos, la asociábamos mayormente a la cuestión de la opinión, ¿no? Esta opinión que generan, digamos, los productores de noticias con respecto a un tema determinado. Bien, la nota de prensa es un texto de información noticiosa utilizado por las organizaciones o instituciones sociales para difundir entre los medios de comunicación sus acciones o situaciones relevantes y de impacto en la opinión pública. La nota de prensa se caracteriza porque debe informar con mucha claridad y precisión sobre situaciones o hechos actuales o que están ocurriendo. En ese sentido, su texto será concreto y su vigencia será breve. La nota de prensa es utilizada para, bien, por un lado, para establecer posicionamientos por parte de las instituciones en relación a un tema de interés o que les afecta directamente, ¿sí? Acá entran en juego la cuestión de las opiniones, la cuestión de los juicios, y esto es importante tener en cuenta. También sirven para informar sobre un suceso que impacta no solo a la organización, sino también a la ciudadanía en general, ¿sí? En este caso siempre va a haber afectado un área determinada de la sociedad y por ende es importante la nota de prensa como un recurso para poder ampararnos. La nota de prensa debe ser redactada de forma noticiosa para captar la atención de los periodistas a fin de que se interesen en difundirla o les motive a que puedan desarrollar una investigación sobre el tema que se aborda. Es por ello que la estructura de la nota de prensa debe tener elementos periodísticos. Vamos, si tuviésemos que estructurar de alguna u otra manera la nota de prensa, podríamos decir que tenemos en primera instancia el título, como en la mayoría de los casos, después una entrada y al final el cuerpo de la nota de prensa. Recordemos nuevamente, caemos siempre en lo mismo, el título debe ser breve, noticioso, debe ser atractivo. En lo que respecta a la entrada, contiene siempre la información resumida y clara en un solo párrafo. Y hablando del cuerpo de la nota de prensa, no debe exceder los 5 párrafos y cada uno de ellos deben expresar ideas concretas. Fíjense, acá tenemos el ejemplo de una nota de prensa, para que podamos entender a qué nos referimos con nota de prensa. Se titula Crianza de Lagunas gana premio ambiental 2014. Ahí tenemos, fíjense, tenemos 4 párrafos, si se quieren. El primero quizás es un poquito más amplio. Recordemos que en ese párrafo tenemos básicamente una síntesis del título. Y leemos la práctica siembra y cosecha de agua de lluvia frente a la reducción de la humedad del suelo y de la recarga hídrica de acuíferos
en cabecera de Cuenca, impulsada por la Asociación Bartolomé Arizpaiya y la comunidad campesina de Quispilacta, en Ayacucho. Será reconocida por el Ministerio de Ambiente al haber obtenido el primer premio del concurso Buenas Prácticas frente al cambio climático en el medio rural, en el marco del Premio Nacional Ambiental 2014. Fíjense que ahí tenemos una ampliación justamente del título, que es Crianza, la crianza de laguna para... gana, Premio Ambiental 2014, ¿no? Y bueno, sin duda los demás párrafos tienen información también que es importante. Al final tenemos el lugar en donde justamente se posiciona esta noticia y la fecha. Y también tenemos algunos detalles con respecto a la forma de contacto, ¿sí? Ustedes pueden leer la nota de prensa luego, si lo quieren, para entender acerca de qué hablamos cuando hablamos de nota de prensa. Bueno, ¿qué se tiene que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de trabajo? Bueno, contar con la dirección periodística y medios de comunicación donde se tengan los nombres, cargos dentro del medio, ¿sí? Teléfonos, correos, electrónicos principalmente. Así que son las formas de contacto que la gente van a tener para poder comunicarse. También es importante establecer listas de distribución vía correo electrónico de periodistas según su sección o responsabilidad en el medio y cargo. Esto nos permite una comunicación más optimizada y organizada y así evitar los envíos de correos masivos que muchas veces no logran el impacto deseado por no estar bien dirigidos. Bien, a continuación te proponemos un modelo de directorio de medios para que de manera organizada envíes las notas de prensa, en general toda la producción informativa de tu institución. Fíjate que acá lo que podés hacer es colocar el nombre de la institución, el medio, el cargo que ocupas o que ocupan las distintas personas, el correo electrónico para en este caso poder comunicarse y los teléfonos también para poder comunicarnos, ¿no? Esto lo podés rellenar si vos deseás, es como una forma de práctica más que todo. Bien, entonces ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de nota de prensa. Si yo te pido que por favor tomes nota, recordá que estas y muchos de los contenidos y mucha información que estamos en este caso viendo durante todo este tiempo en estos videos, hay información importante que luego la vas a tener que volcar en los diferentes multiple choice que tiene cada uno de los módulos. Vamos entonces ahora a ver a qué nos referimos cuando hablamos de nota de prensa. ¿Qué es una nota de prensa? Es un comunicado que preparamos para mandar a los medios, sean digitales o no, con el propósito de que ellos lo comuniquen en sus plataformas. ¿Por qué son tan importantes las notas de prensa? Bueno, básicamente porque si lo que vamos a comunicar, ese contenido que nosotros tenemos, es noticiable, esto es, que pueda ser de interés general para la población, los medios pueden usar ese contenido para ponerlo en sus plataformas. Vosotros tened en cuenta que las notas de prensa, siempre que sean de cosas noticiables para los medios, es un contenido muy interesante que no han elaborado ellos y puede hacer que llegue a mucha gente. Por eso siempre las notas de prensa tienen que trabajarse con cosas que pensemos que sean de interés general, no pensando en nuestro interés particular. Es interesante como técnica de marketing cuando preparamos un contenido que, haciéndolo noticiable, nos repercuta de cara a ganar visibilidad usando los medios. Bueno, ahí teníamos un pequeño fragmento de lo que es la nota de prensa en sí, ¿sí? Esto para que podamos ir comprendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de nota de prensa. Bien, señoras y señores, recordemos entonces que tenemos la bibliografía que la volcamos en la Moodle para que ustedes puedan tener cada uno de los textos de dónde hemos sacado cada información, ¿sí? En este caso tenemos 4 textos distintos que tienen que ver justamente con todos los temas que hemos tratado.
También tenemos la videografía para que también, si vos deseas acudir a cada uno de estos videos, los puedas hacer sin ningún inconveniente. No te olvides y recordá que mucha de la información que damos a través de la presentación de Google no tiene toda la información que quizás vos vas a encontrar en los documentos. Pero sí es importante que a la hora de realizar las evaluaciones o multiple choice puedas acudir a cada uno de los documentos porque ahí se amplía la información y a través de los documentos o bibliografía, videografía también, vas a poder encontrar cada uno de las respuestas a las preguntas que se van a realizar. Bien, no olvides que estamos sujetos a preguntas, así que ningún problema que vos puedas consultar con respecto a alguno de los temas que quizás no hayan quedado en claro, alguna duda que haya quedado con respecto a alguna temática determinada, sobre algo que haya dicho el autor, o quizás lees la bibliografía y no comprendés muy bien a qué se está refiriendo el autor, a qué hace referencia, entonces vos podés preguntarme a través de la página y yo te voy a estar contestando para despejar cualquier duda con respecto a cualquiera de los temas en este caso. Bien, yo agradezco que hayas estado en línea. Mañana nuevamente vamos a estar en una nueva clase, en una nueva clase sobre otros temas que justamente tienen que ver con todo esto de periodismo digital y las ciencias de la comunicación. Recordá que esta capacitación te la brinda la ULANS, la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, para todas aquellas personas que quieren capacitarse y profesionalizarse en diferentes áreas. Así que estás invirtiendo justamente en vos y en tu futuro. Yo agradezco el tiempo que hayas estado ahí, que hayas compartido conmigo. Quedo a disposición y nos estaremos viendo en una nueva clase la próxima vez. Que tengas un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Hasta luego.